reflexiones bíblicas que serán de beneficio para tu alma de cara a la eternidad y también para vivir sabiamente en esta tierra. Dejen que los niños vengan a mí. La reflexión de hoy está basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 13 al 16. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él». Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Reflexionemos juntas. En la reflexión de hoy veremos una doctrina sumamente importante, una de las verdades más hermosas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero antes de avanzar, tengamos en cuenta algo muy importante, y es que vemos a Jesús impartiendo dos tipos de enseñanzas: las enseñanzas cerradas y las enseñanzas abiertas. Las enseñanzas cerradas eran solamente a sus discípulos en privado. Jesús profundizaba temas esenciales y aplicables solo a ellos, para que luego las transmitieran a los demás convertidos y así hacer más discípulos. Y luego vemos las enseñanzas abiertas, que eran dirigidas a todo tipo de público. Esto es muy importante resaltarlo. Continuando con nuestra reflexión de hoy, es necesario ir al contexto de este pasaje. Allí vemos a Jesús dando algunas enseñanzas al pueblo judío. Jesús se estaba dirigiendo a una audiencia judía en una reunión abierta, enseñándoles acerca del divorcio. Tanto en este pasaje del Evangelio de Marcos como en el de Lucas, capítulo 18, verso 17, Mateo, capítulo 18, verso 3 y 4, y Mateo, capítulo 19, verso 14, vemos los pilares de una doctrina bíblica muy importante, poco enseñada en las iglesias del día de hoy, y es la doctrina de la inocencia de un niño que necesita toda persona para que pueda entrar al reino de Dios. Jesús está afirmando que la condición espiritual de todos aquellos quienes reciban el reino de Dios debe ser como la de un niño, porque de otra manera no entrarán en él. Y por otro lado, inferencialmente vemos que Jesús está dando esperanza y paz a los padres que han perdido un hijo pequeño cuando les dice: «Porque de los tales es el reino de Dios». Esta verdad dicha por el mismo Señor Jesús implica que todos los niños en edad inocente, que aún no han desarrollado su conciencia pecadora porque no tienen conocimiento del bien y del mal y luego mueren siendo pequeños, son inocentes a los ojos de Dios. Automáticamente son salvos y van directamente a su reino. De la misma manera que, jurídicamente en una corte terrenal, un niño no puede ser juzgado y se le declara inocente aunque haya hecho algo malo. Esto derriba el argumento de los calvinistas, que afirman con su falsa doctrina que los niños pequeños que aún siendo recién nacidos si mueren van al infierno, ya que no fueron elegidos por Dios y por lo tanto se condenan para siempre. ¡Qué gran mentira! Jesús asegura que tanto los niños como los disminuidos mentales son salvos. Ellos pertenecen al reino de Dios y van al reino de los cielos. Jesús lo dijo claramente: «Si no te haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos». Así es, y no se está refiriendo a algunas características comunes de los niños como la irresponsabilidad, la inmadurez, el ser disperso, inconstante, ingenuo, sino más bien se refiere a la mayor característica de un niño y es su inocencia. Todo hombre necesita obtener un estado de inocencia delante de Dios, quien es juez justo para que lo pueda declarar jurídicamente inocente, tal como un niño. Esa es la clave para entrar al reino de Dios. Los niños son inocentes y nosotros somos culpables delante de Dios. ¿Y cómo es posible alcanzar ese estado de inocencia si somos pecadores y culpables delante de Dios? La única manera de recibir ese estado de inocencia es primero humillándote delante de Dios como un niño, reconocer y abandonar todos tus pecados y luego creer por la fe en el Evangelio, porque el Evangelio es el centro del reino de Dios. El Evangelio es la buena noticia que todo pecador debe conocer, recibir y obedecer libremente para que pueda entrar en el reino de Dios. Sí,
Y la buena noticia del Evangelio es que Jesús en la cruz recibió la ira y la justicia directa de Dios Padre que merecemos recibir tú y yo por causa de nuestros delitos y pecados. Toda persona es delincuente y culpable por violar la ley de Dios todos los días de su vida. La pena de muerte que merece recibir todo hombre pecador cayó sobre Jesús matándolo en la cruz. El Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador. El hombre culpable, religioso y soberbio no podrá entrar al reino de Dios, porque es todo lo contrario a la esencia de un niño, que con su inocencia no sabe reconocer sus pecados ni su naturaleza mala. Los niños no pueden desechar lo malo y escoger lo bueno. No entienden acerca de la justicia de la cruz y mucho menos pueden obedecer el Evangelio con sus 2 mandatos para salvarse, porque sencillamente no lo entiende. Los niños son salvos desde que nacen hasta que dejan de ser niños. Los niños pierden su salvación el día que pecan conscientemente por primera vez. Al reino de Dios no se van los buenos, simplemente porque no existe nadie bueno. Al reino de Dios se van los salvos. Amén. Otro aspecto que podemos aprender del ser como niños es tener una mente desprogramada y fresca para aprender. La mente de un niño es como una esponja, susceptible a aprender lo que se le enseñe. Por eso el diablo, el príncipe de este mundo, ha orquestado toda una campaña para pervertir la mente de los niños, enseñándoles cosas contrarias a la Biblia, como por ejemplo, que pueden cambiar su género sexual. Las enseñanzas de Jesús son impenetrables en una mente arrogante, prejuiciosa y soberbia. Se requiere negarse a uno mismo, doblar el ego, desprogramarse de sus paradigmas y estar dispuesto como un niño a escuchar y aprender. Por eso es necesario nacer de nuevo a través del Evangelio de Cristo. El reino de Dios es una antesala al reino de los cielos, un gran sueño prometido por el Señor Jesús y por toda la Biblia para cada uno de los convertidos, transformados como niños ante Dios por el poder del Evangelio del reino, para que vivan por siempre en un mundo nuevo, real y material, lleno de inocencia y convivencia entre los hombres, teniendo a Dios como Rey. Sin Evangelio no hay reinos de Dios, y el reino de Dios se busca primero aquí en la tierra, viviendo una vida cristiana verdadera con el carácter y el estilo puro de Cristo. Mujer, entrar al reino de Dios depende solo de ti. ¿Quieres obtener la inocencia como la de un niño para que puedas entrar en él?